pero entender de que todo parte con esa primera montaña, y entender que la primera montaña parte con el despertar del fuego sexual, el fuego sagrado, cuando la persona ya deja de fornicar. Entonces, si uno no le da en realidad el valor correcto, el elevado valor que tiene el uso de la energía creadora sexual, y deja de fornicar, ni siquiera va a llegar ni cerca de la segunda montaña. Exacto. Entonces, la primera reflexión y la más profunda que todos nosotros tenemos que vivir es precisamente esa de entender en el fondo la importancia de utilizar sabiamente la energía creadora sexual y pasar por el proceso del arrepentimiento y de la confesión ante la Madre Divina de todos nuestros errores por haber expulsado los átomos crísticos en las fornicaciones, en las eyaculaciones y los orgasmos que hemos tenido anteriormente. A medida que empieza el iniciado a trabajar con la fabricación de los cuerpos de oro, aquellos de fuego van muriendo y van siendo reemplazados por los de oro. A medida que va ascendiendo el iniciado, el niño va creciendo y se va manifestando con más poder y más sabiduría. De nuevo, tenemos el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a compartir contigo la videoconferencia B11, la segunda montaña. Vayamos a la videoconferencia, ya regreso. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que estás aquí y es tu intención embarcarte en la ruta de la autorrealización para el logro de una vida plena y feliz, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar de nuestro contenido que publicamos cada semana. Vayamos a la videoconferencia, ya regreso. Bien amigos, hay una cita sagrada que me fascina mucho, uno de los más profundos iniciáticos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, porque nadie llega al Padre si no es por medio del Cristo. La cristificación total. Bienvenidos amigos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Nueva vez tenemos el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando García Silva es un profundo escritor del autoconocimiento y autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy vamos a platicarte con relación a la videoconferencia número 11 de la segunda etapa, fase B, ¿verdad? B11. Y ya tengo aquí a nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando, un placer, un honor, como siempre, coincidir contigo en los estudios del Jardín de tu Mente. Gracias Orlando, gracias por esta nueva invitación y aquí diestros a participar contigo y con las preguntas, y sería interesante que también que las personas nos hagan preguntas online, tal vez más adelante, para ahondar en el tema, pero lo que podamos explicar con mucho gusto. Exacto. Y que hay, Fernando, hay muchos comentarios ya a diario, ¿no? De las videoconferencias en el canal. A veces se me pasa compartírtela, pero tenemos muchos comentarios. Y es la idea, ¿no? Eso quiere decir que el mensaje, por lo menos la gente verá, está entonces mirándolo, ¿verdad? Es de a poquito que vamos a llegar a lograr la transformación, es un proceso. Exactamente. Genial, genial. Y recordarle a la audiencia, Fernando, que tú no eres invitado, tú eres el jardín de tu mente. Gracias, así me siento. Así es. Amigos, Fernando, en la videoconferencia anterior, Fernando, la 10, ¿verdad? De fase B, pues hablábamos de la primera montaña, y en esta conferencia, amigos, examinamos con Fernando en qué consistía, cuáles eran los requisitos, las exigencias y las pruebas para el iniciado acceder, entre otros aspectos, en esta videoconferencia. Hoy, en la videoconferencia B11, entonces, nos vamos a la segunda montaña, ¿verdad? Que es mucho más exigente, el trabajo que en la primera que ya vimos. No se puede dar un paso sino en función de la muerte y el nacimiento. Es decir, los tres factores definitivamente.
con ese propósito, con esa intención, pues estamos Fernando y un servidor para compartirte esta maravillosa y profunda videoconferencia número 11 de la segunda etapa. Fernando, muchas inquietudes, como siempre, en esta videoconferencia de entrada para edificar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste también la segunda montaña? Bien, la primera montaña ya explicamos en el fondo que es la montaña del nacimiento, y la Así segunda es. montaña es la montaña de la muerte mística. Aquí en realidad en la segunda montaña es donde se va a vivir en profundidad lo que significa la desintegración del ego. La primera montaña se dice que uno pasa como a medio sancochar. Exacto. La muerte del yo no es completamente, porque en realidad no se logra la eliminación de los yoes causa. En cambio, esta segunda montaña tiene como objetivos fundamentales la eliminación completa de los yoes y la creación de los cuerpos de oro. Los cuerpos de oro, que son los cuerpos verdaderos, cuerpos superiores existenciales del ser, porque esos cuerpos de oro son capaces de soportar la energía de las fuerzas superiores que van a descender. Sin esos cuerpos de oro, en realidad nosotros nos fundiríamos. De hecho, todo el proceso inicial de la segunda montaña, que es la encarnación del Cristo íntimo ya en su desarrollo, donde el Cristo va tomando posesión de la máquina humana y de las dimensiones superiores, él va por un lado. El iniciado va por aquí y el Cristo va como por fuera, por al lado, porque el Cristo, que es el mismo fuego sagrado, no puede entrar en los cuerpos de la primera montaña, ni tampoco puede entrar en los cuerpos primarios de la segunda montaña. Llega un momento específico donde el Cristo entonces toma posesión de la máquina para crear estos cuerpos de oro. Entonces, el objetivo o la segunda montaña la podríamos definir como la creación de estos cuerpos de oro, la muerte y la resurrección propiamente tal del Cristo, porque el Cristo tiene que morir y renacer. Sí, sí. Entrar al proceso de la resurrección, renacer de entre los muertos, y la encarnación de la tríada primaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la segunda montaña. Formación de los cuerpos de oro, muerte y resurrección, y encarnación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Genial, genial. Hablamos, Fernando, de los dos caminos, el camino nirvánico y el camino directo, ¿verdad? Que casi siempre el ser es quien elige aquí, dependiendo la preparación y el nivel de uno también, ¿verdad? A esta montaña solo ingresan los que han tomado el camino directo. Claro, ninguna persona que haya tomado el camino nirvánico va a entrar a la segunda montaña. Exacto. Y es lamentable, pero es así, Sí, que en realidad muy pocas personas ingresan a la segunda montaña. Muy pocas personas en realidad tienen esa fuerza interior de entregar todo por el ser, ¿ya? Y tomar el camino directo. La mayoría toma el camino nirvánico. De 1000 que me busca, uno me encuentra, de 1000 que me encuentra, uno me sigue. O sea, de 1000 que llegan a este nivel, digamos, de finalizar la primera montaña, de 1000, solo uno va por la segunda montaña, y 999 se quedan ahí en el nirvana. En el nirvana. Son seres inmortales, pero no han pasado por la resurrección. No han pasado por la muerte y la resurrección. Entonces, como tienen todavía los yoes causa vivo, entonces están preparados, claro, pueden dirigir soles, dirigir ciertos planetas, no sé, hacer ciertos niveles en la cosmogénesis, ¿ya? Pero no han logrado fusionarse completamente con su padre interno, con la tríada Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso solamente lo logra los que eligen el camino directo, ¿ya? Exacto. Recuerda De modo que cuando, entonces entra a la segunda montaña, el que entra a la segunda montaña, Fernando, ya tiene encarnada su mónada. claro, ya tiene encarnada su mónada Atman, Budis y Manas, Sí, sí. pero le falta encarnar la tríada primaria Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque recuerde que son dos tríadas, Padre, Hijo, Sí, Espíritu sí, Santo, sí, claro, claro. Atman, Budis y Manas, y los cuerpos. Genial. Y entonces en esta segunda montaña también, Fernando, la muerte es más exigente, como decía, más estricta, ¿no?
Claro, como le decía, la primera montaña se pasa como a medio sancochar, o sea, la muerte del Sí, yo sí, no es completa, y aunque hay mucha conciencia, ¿ya? Se entra sí, con un 84% de conciencia, ¿ya? Pero mientras más profunda la muerte, digamos, morir en los últimos yoes, imagínense que la tercera montaña es para lograr un 1% de conciencia, exacto. solamente un 1, o sea, casi nada, pero ahí está la clave, Genial, ¿ya? genial. ¿Y se puede descansar en la segunda montaña, Fernando? No, esta segunda montaña es una montaña de un arduo trabajo. La persona Sí, sí. constantemente tiene que estar moviéndose. En los mundos internos se le dice circule, 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 porque no hay descanso. ¿Ah? Las Genial. vacaciones y el descanso y todo eso se dan en la primera montaña. Uno puede descansar, pero en la segunda montaña no, porque lo que se quiere es que se libere ya de una vez. Entonces, Sí, para eso sí. tiene, como el trabajo es arduo, tiene que trabajar constantemente. Entonces, toda la jerarquía lo están apurando. Vamos, 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 vamos. Que no descanse. Entonces, termina una iniciación, inmediatamente Sí, comienza la sí. otra. También en videoconferencias anteriores, pues también habíamos hablado del tiempo. ¿Qué tiempo nos dan para lograr esta segunda montaña, Fernando? Bueno, para lograr esta segunda montaña se le da un tiempo de 1000 años. 1000 años. Recuerde usted que ya Son este varias es un... existencias. No, pero es que recuerde que ha habido el elixir de larga vida. Ya, sí, sí, correcto, cierto. Entonces es un inmortal. ¿Mm? Exactamente, sí, ¿verdad? Se está inmortalizando, con todo el fuego se está Sí, inmortalizando, porque en el fondo lo que, lo hace que uno muera son los yoes. Y como ya no hay yoes, en el fondo la persona, como ya está eliminando todos los yoes, ya está eliminando el aguijón de la muerte, se está inmortalizando. Al final de la segunda la montaña va a terminar en un inmortal, ¿ya? sí, Entonces, sí. lo puede hacer en una sola existencia que dure mucho tiempo, o lo puede hacer en varias existencias, ¿ya? Lo puede hacer también en varias existencias, pero le dan aproximadamente 1000 años. Pero ¿cuánto en realidad necesita? Necesita unos 20 años. Los muchos maestros, ¿ya? Sí. Lo han hecho en 20 años. Entonces, todo depende de la fuerza que la persona tenga, de la decisión, de Ujú. las ganas, de las garras que tenga para Sí, sí. lograr terminar esta segunda montaña. Si es la primera vez que estás aquí y es tu intención embarcarte en la ruta de la autorrealización para el logro de una vida plena y feliz, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar de nuestro contenido que publicamos cada semana. En cuanto al cuerpo de oro, Fernando, entonces, es un cuerpo de mucha pureza. Mucha pureza, porque para que un cuerpo se transforme de cuerpo solar en cuerpo de oro, se necesita eliminar todos los yoes relacionados con esa zona. Para que el cuerpo astral se transforme Sí, de sí, cuerpo de fuego en cuerpo de oro, hay que eliminar todos los yoes de la zona astral. Para el cuerpo mental, eliminar todos los yoes de la zona mental. ¿Mm? Y eliminar, obviamente, el yo causa, que es el yo exacto, inicial, el exacto. yo primario, el yo que se ha gestado ahí. Sí, Recuerde los 7 yoes causa, que son la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la ujú, gula ujú. y la envidia. Entonces, a medida que la persona va transformándose, que el Cristo íntimo va trabajando dentro de sí, limpiando, hasta que llega a eliminar esos yoes causa, entonces ese se transforma en un cuerpo de oro. Un cuerpo de oro es un cuerpo puro, y ese cuerpo de puro ya puede ser cogido por por el Cristo o por el ser. Antes no. Genial. De modo que entonces, en esta montaña, entonces, Fernando, se alcanza la inmortalidad. Claro, al final de la segunda montaña se transforma en un inmortal, porque con la muerte se vence a la muerte por toda una eternidad. Sí, sí. Entonces, la única forma de uno inmortalizarse es muriendo Ujú. y renaciendo, Sí, sí. transformándose en un resurrecto. Entonces el Cristo muere dentro del iniciado, ¿ya? Viviendo todos los procesos, y resucita al tercer día. Entonces ahí ya es un inmortal. Ya se transforma en el Hijo muy amado del Padre.
en el Rey de Reyes, en un Cristo íntimo. Siempre hay que entender de que aquí estamos hablando, cuando hablamos de Cristo, hablamos del Cristo íntimo, de la fuerza, del fuego sagrado que uno tiene dentro que desarrollar para inmortalizarse. Entonces, Fernando, esta es la montaña del Apocalipsis individual. Claro, la primera montaña es la montaña del Génesis individual y la segunda montaña es la montaña del Apocalipsis individual. Exacto. Apocalipsis significa fin por el fuego. El fuego es el Cristo, el Cristo viene, digamos, a acabar con todos los yoes interiores y a lograr una transformación. El Cristo es el salvador del mundo, porque el mundo, en el fondo, es el universo interior que uno tiene. Su Cristo íntimo lo salva a uno desde su mundo interior, de ese microcosmos interno, ¿ya? Es lamentable que se ha pensado que es Jesús, que hay que quererlo, que hay que llamarlo, que hay que orarle, ¿no? Pero los maestros en realidad no quieren que le oren a ellos, no quieren Y no necesitan eso tampoco. no necesitan, no necesitan. No necesitan que nadie los diga, que nadie les ore, que nadie... ¿ah? Les rece, nada de eso. Claro. O sea, eso no quiere decir de que uno no le pida a uno... No, sí, claro está. Fuerza, Pero... ¿entiendes? Asistencia, claro, ellos, los Cristos asisten a las personas, pero no salvan a las personas. Eso es muy importante, ver la diferencia entre recibir una asistencia, una ayuda de un maestro de esta naturaleza, que pensar de que este maestro fue el que va a ser el que te va a salvar. Eso es diferente. Bien, amigos, esta es la videoconferencia B11, la segunda montaña, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Si es la primera vez que estás en sintonía con El Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización, pues puedes suscribirte ahora, también compartir este programa y de esa forma pues contribuyes a que otros también puedan despertar poco a poco. ¿De dónde saca uno el capital cósmico, que hemos también platicado en algunas de las conferencias, para pagar la muerte de los yoes? Claro, esa pregunta es interesante porque uno tiene que recordar que cuando en la primera montaña uno elimina algunos yoes, muchos de los yoes que uno elimina no se los desintegra, se los sacan de la envoltura seminal y se los envían al abismo. Sí, sí. Porque para decatar a un yo, para en realidad desintegrar un defecto psicológico, uno tiene que pagar todo lo que este yo debe. Lo que el yo debe son todas las amarguras, los sufrimientos, las traiciones, las malas obras que ha hecho este yo. Entonces todo eso está anotado y para poder, la ley divina, para poder sacarla a usted y desintegrarlo completamente, necesita usted pagar lo que este yo ha cometido. Sí, sí. Entonces, en esta segunda montaña, como la muerte del yo es definitiva, indudablemente entonces hay que pagar lo que cada uno de estos yoes debe. En la primera montaña, si uno pedía, digamos, al tribunal un compromiso, no, yo me comprometo a tal cosa, no aceptan, porque el verbo de uno no tiene en realidad validez todavía. Pero cuando el Cristo va al tribunal y él se compromete, inmediatamente la ley divina sí a él le cree, porque él siempre va a cumplir. El Cristo no es un ser, una persona que promete y no cumpla. Si él promete, va a cumplir. Exacto. Sí o sí. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, con las obras que él va haciendo, los sacrificios, por eso que esta montaña se le llama las montañas de los misterios dolorosos. La primera montaña son los misterios gozosos, esta es los misterios dolorosos, y la tercera montaña los misterios gloriosos. Entonces, hay mucho dolor, porque con ese dolor vamos a ir pagando. Hay mucho sufrimiento. Sí. Y pruebas. Ahí lo ve uno en la Vía Cruz, y digamos, la crucifixión del Jesús histórico, ¿verdad? De Maestro Jesús. Cómo sufrió muchísimo. Bueno, ese sufrimiento tiene que vivirlo el iniciado internamente y también físicamente muchas veces. Y con eso, con las obras, el sufrimiento y el trabajo, va a ir pagando todo lo que va debiendo. Pero hay que pagarlo. Genial. Entonces, Fernando, en esta montaña también el iniciado vive el drama cósmico de la cristificación internamente. Todo, se vive completamente tal como lo vivió el Maestro Jesús, todo el Vía Crucis, todo ese drama de sufrimiento de la Semana Santa, él lo va a vivir también internamente. Va a ser crucificado, va a ser latigazos por el cuerpo, la corona de espinas,
todos los procesos en el fondo son procesos altamente simbólicos, pero tienen que ser vividos. Tienen que ser vividos. Claro, tienen que ser vividos porque eso es una obra cósmica maravillosa que indica la liberación de la persona. La persona se está liberando de muchas deudas que tiene. Cristificándose en todos los órdenes. Se está cristificando, claro. Sí, sí. Está encarnando a la fuerza crística. Entonces, cuando se encarna el Cristo íntimo, lo acoge la ley del 7. Claro, la ley del 7 lo coge a uno siempre en todos estos trabajos. En la primera montaña, al Moisés, porque en la primera montaña el íntimo es Moisés y en la segunda montaña el íntimo es el Cristo. ¿Ya? Sí, sí. El íntimo, sí. En la primera montaña Moisés también lo cogió la ley del 7 y en esta segunda montaña el Cristo también lo coge la ley del 7. Y él cada 7 años va dando ciertos crecimientos, ¿verdad? Hay que entender de que todos estos años y esta ley son esotéricos, no corresponden específicamente a años físicos. ¿Ya? Imagínense, como le digo, algún maestro puede en 20 y tantos años cristificarse, o sea, quiere decir que vive todos los procesos en solo 20 años. ¿Ya? Ahora, entonces esa ley del 7 lo va cogiendo a uno y por la ley de la octava va dando cada nivel y va creciendo y se va desarrollando hasta que toma posesión completamente del cuerpo físico y ahí puede expulsar a los mercaderes. Por esa razón, entonces, Fernando, es que Jesús dijo, como refería al inicio de la plenaria de esta videoconferencia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Claro, porque en el fondo la fuerza crística, el Cristo íntimo, es el camino, la verdad y la vida. Exacto. Por eso que la Sagrada Escritura dice, conoced la verdad, que ella os hará libre. Os hará libre, sí. Claro, ¿y cuál es la verdad en el fondo? Si el Cristo dice, yo soy la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es el fuego, el Cristo. El fuego, sí. La sí, transmutación no hay, de la energía para lograrla. Sí, sí. No hay más verdad que el Cristo. ¿Ya? Entonces, Él es la verdad, el camino y la vida. Exacto. Entonces, si uno no atesora, si uno no comprende que en realidad en la energía creadora sexual está el principio fundamental para la cristificación, jamás va a llegar a la verdad, jamás va a llegar a la vida, jamás va a encontrar el camino. Y dice, nadie llega al Padre si no es por mí, porque en el fondo el que lo lleva a uno al Padre es el fuego sagrado, es el fuego del Cristo. El Cristo, en el fondo, cuando nace y crece y se desarrolla y toma posesión en el cuerpo de un cristificado, Él lo va a llevar al Padre, porque va a limpiar el templo de todos los mercaderes, ¿verdad?, que están simbolizados por los yoes causa, y le va a permitir al Padre que se exprese. Si no, imposible. Genial. Eso es extraordinario, el proceso, ¿eh? Sí. Entonces, Fernando, ¿en qué parte de esta montaña se eliminan los yoes causa? Los yoes causa se eliminan cuando el Cristo está trabajando en el cuerpo causal de oro. Cuando ha logrado el cuerpo causal de oro, que aquí está el centro motor, sí, sí. O sea, ha transformado el cuerpo de físico, el vital, el astral, el mental, y cuando está en la quinta de mayores del mundo, de la segunda montaña de oro, ahí él se incorpora. Mientras tanto iba por fuera, porque no podía resistir los cuerpos de fuego, no pueden resistir este voltaje tan grande de fuego mismo. Sí. Cuando llega aquí, se pasa por lo que se llama la iniciación venusta, y ahí donde él vive todo el proceso del Vía Crucis de la Semana Santa, ¿ya? Donde muere y resucita, y en esa muerte y resurrección, en el fondo, que en el fondo son esa Semana Santa, recuerde que una semana, los días son niveles de conciencia. Exacto. Pasa por ciertos niveles de conciencia, despertando, trabajando, ¿ya? Para luego renacer en el corazón. Entonces, aquí está primer día, aquí en el entrecejo, segundo día en la pineal y tercer día nace en el domingo aquí en el corazón. Ahí ya, en ese proceso, él elimina todos los yoes causa. Que son 3 días, pero en el fondo son niveles de conciencia, por lo tanto... Son niveles de conciencia, exactamente, sí. Puede durar, no sé, 100 años, 200 años, 20 años, como el caso de un supermaestro, o 1000 años, no sé.
pero ¿me entiendes? Sí, No quiere decir que sean días. Que día de lo de nosotros, no, exactamente. Claro, claro. Son niveles de conciencia, trabajo específico que hace el Cristo, donde muere y nace en el corazón ya sin ninguna sombra, ya eliminó, limpió completamente los vehículos y los transformó en vehículos de oro. Bueno, en el Bhagavad Gita se habla de que un día es como 100.000 años, se dice en el Bhagavad Gita, y se refiere a ese mismo nivel de conciencia, pasar de un nivel de conciencia a otro. Ese es el Claro. proceso. No son los días de nosotros, que son 24 horas. No. Es maravilloso, Fernando, este proceso, ¿verdad? Y este camino. A medida que se Sí, va uno cumpliendo con el compromiso, ¿verdad? Extraordinario. Entonces, Fernando, acá se vive el Vía Crucis y la muerte y resurrección del Cristo íntimo. claro. Aquí el Cristo va a vivir todo su proceso, su vía crucis, ¿ya? Se va a enfrentar a su Pilato interior, uno de los traidores, recuerden, y Pilato lo va ahí a ofrecer entre Barrabás y Jesús. Y el resto, como todavía está vivo Sí, los sí, yoes, sí. ¿qué va a decir? Van a pedir a Barrabás que suelten al malvado y que crucifiquen al maestro. Y lo crucifican. Sí, El sí. maestro interno pasa por una crucifixión en los mundos internos. ¿Ya? Eso es algo, pero muy, muy simbólico, es algo muy maravilloso. ¿Ya? Entonces vive todo ese proceso de su vía crucis interior hasta que al final es enterrado, muere, porque con la muerte se vence a la muerte. Exacto. Entonces, como dicen los maestros, hasta Dios mismo tiene que morir, imagínense. Uno no quiere morir y resulta que Dios mismo tiene que morir. Sí, Muere el Cristo, muere exacto. el hijo muy amado, muere, pero renace en majestad y gloria al tercer día, resucita, ya venciendo la muerte en el fondo, al haber él eliminado todos los yoes causa. Maravilloso, genial, Fernando. Entonces, este trabajo que hace el Cristo son los trabajos de Hércules. Claro, recuerde usted que Hércules es el Cristo, Sí, sí, sí. el superhombre, es Hércules. Samael nos habla mucho, enfatiza de Hércules en la filosofía, en la piedra filosofal, bueno, en todos esos libros. Claro. Ujú. Entonces, cuando hablamos nosotros de la segunda montaña, hablamos de los 9 trabajos de Hércules. Esos 9 trabajos de Hércules se relacionan con el descenso a las infradimensiones, el círculo dantesco, para rescatar las chispas que están ahí encerradas en los yoes que están ya involucionando. Exacto. Por eso que se dice que el Cristo es el Salvador, porque Él desciende a los mundos infiernos y rescata las chispas que están destruyendo los yoes, que la tienen atrapada, comprendiéndolo primero, obviamente, viviendo, pagando sus deudas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. esos trabajos de Hércules, que son 12 trabajos de Hércules, 9 trabajos de Hércules lo hace la segunda montaña, ¿ya? Y corresponde al descenso, a las infradimensiones de los planetas, que están marcados por Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ya? Entonces, el descenso a esos infiernos, cada vez que se descienda a esos infiernos del Hércules, ¿verdad? Y limpias eso, se gana el cielo de eso. Entonces, Sí, desciende al sí. infierno lunar, se gana el cielo lunar. Desciende al infierno mercurial y se gana el cielo mercurial, y así hasta Neptuno. Entonces, esos son los 9 trabajos de Hércules de la segunda montaña. Genial. En los textos sagrados, Fernando, las Biblias, vemos cómo los personajes pasaron también por todas estas pruebas, comenzando también por Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos el personaje de Job. Yo creo que un ser humano, ningún ser humano pasó por pruebas tan extraordinarias, ¿verdad? Entonces, al final de esta montaña se pasan las pruebas de Job. Claro, esas pruebas de Job, que son 8 años, que Sí, sí. volvemos a decir, son 8 años, no necesariamente 8 años físicos, ¿ya? Exacto, Pero exacto. pero más o menos por ahí anda, más o menos Sí, por ahí anda en este caso, sí. ¿ya? Donde son pruebas difíciles, es probada la persona como igual fue probado Job, ¿no? Donde Job se le quitó todo,
Todo, todo. Él, todo, su Su esposa, su familia, familia, su todo, esposa, sus hijos, todo. sus posesiones, todo. ¿Y él qué decía? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Exactamente. Entonces, esas pruebas de Job son las difíciles pruebas en el fondo que se viven al final de la segunda montaña en todo el proceso de eliminación de estos yoes causa. Porque para eliminar los yoes causa, usted no crea que eso va a ser alegría, no, va a ser mucho sufrimiento, Sí, sí, mucho dolor, mucha angustia, mucho trabajo sí, psicológico. sí. Tribulaciones Por, y todo. por eso es que tan pocos iniciados en realidad toman el camino, porque es un camino de mucho sufrimiento. Pero es el camino definitivo, Es el porque camino definitivo. el dolor hace que la conciencia se fije en los cuerpos. Ujú, ujú. Si no hay dolor, no hay fijación de la conciencia. Porque con eso uno está pagando y está comprendiendo, ya, y está viviendo el arrepentimiento más profundo de los errores cometidos. Exacto. Nosotros no estamos a ese nivel actualmente de arrepentirnos porque nosotros no tenemos conciencia de nuestros errores. Pero cuando empecemos a ver los errores que hemos cometido en las existencias anteriores, Sí, sí. va a ser terrible. Va a haber mucho sufrimiento. Entonces, ahí vienen las pruebas de Job. Maravilloso. Entonces, al terminar la segunda montaña, se encarnan las tres fuerzas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, ese es el objetivo final de la segunda montaña, es crear esos cuerpos de oro, pasar por la muerte y la resurrección y encarnar en la tríada primaria Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, quedar regidos por tres leyes. Al final de la segunda montaña, Sí. el iniciado queda regido por tres leyes y tiene un 99% de conciencia. Solamente le falta un 1% de conciencia que lo va a hacer en la tercera montaña, que es la próxima conferencia, que vamos a ver. Pero ahí queda, con su tríada primaria encarnada. Maravilloso, ¿eh? Una inquietud más, Fernando. Entonces, para entrar al absoluto, estas tres fuerzas deben morir y fusionarse. Claro, esas tres fuerzas no pueden entrar al absoluto, sino que tienen que morir y fusionarse, y eso es la tercera montaña, que es la próxima conferencia, que vamos a explicar eso. Genial, genial, amigos. Esta videoconferencia de la segunda montaña maravillosa con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Solo, como hemos dicho, era enfatizado, Fernando, con la determinación en los tres cerebros, mente, corazón y sexo, los tres factores de la regulación de la conciencia, ¿verdad? Pues nosotros podemos entonces emprender este viaje, este camino, ¿no? Para la cristificación. Sería interesante, Fernando, la síntesis. Entonces, acá, para la conclusión de esta maravillosa videoconferencia número 11, la segunda montaña. Claro, esta conferencia, así como la mayoría de las conferencias de fase B ya que estamos viendo ahora, Muy profunda, ¿eh? son muy profundas. Muy profunda. Son muy profundas y además nos hablan de un camino que en realidad nos queda lejos. Pero es necesario saber cómo es el camino. Exactamente, sí. Es necesario saber a qué nos están llamando. Entonces, Solamente cuando con hablamos tener de esta información, ¿sí? incluso solamente con nosotros conectar con esta información, se despiertan neuronas que están dormidas, es decir, sí. Exactamente. Exactamente, porque nace el anhelo más profundo de querer hacerlo. Ujú. ¿Ya? Y nace la comprensión para entender, wow, la grandeza de los maestros que lo han logrado. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué No, se transforma en un superhombre? exactamente. ¿Ya? Entonces, es importante entender eso y es importante entender que todo parte con la primera montaña. O sea, nosotros podemos hablar de la grandeza del Cristo y de todos los procesos, ¿verdad? De descender a los infiernos y rescatar hasta la última chispa de conciencia que están ahí involucionando, pero entender de que todo parte con esa primera montaña y entender que la primera montaña parte con el despertar del fuego sexual, el fuego sagrado, donde la persona ya deja de fornicar. Entonces, si uno no le da en realidad el valor correcto, el elevado valor que tiene el uso de la energía creadora sexual y deja de fornicar, ni siquiera va a llegar ni cerca de la segunda montaña. Exacto. Entonces, la primera reflexión y la más profunda que todos nosotros tenemos que vivir es precisamente esa de entender en el fondo la importancia de utilizar sabiamente la energía creadora sexual
y pasar por el proceso del arrepentimiento y de la confesión ante la Madre Divina de todos nuestros errores por haber expulsado los átomos crísticos en las fornicaciones, en las eyaculaciones y los orgasmos que hemos tenido anteriormente. ¿Ya? Pero no importa de dónde vienes, como dice el dicho, sino para dónde vas. No, Entonces, ¿para dónde va? Exactamente. todos los procesos que hemos pasado difíciles en el fondo son el preámbulo para prepararnos para ahora Sí, regresar, sí, sí. regresar al absoluto y comenzar nuestro trabajo valorizando la energía creadora sexual y eliminando los yoes que son en el fondo los que ennegrecen y amargan toda la existencia. Maravilloso, amigos, descubrir la verdad y ella os hará libre, dijo, ¿verdad? Dicen los textos sagrados, dijo Jesús. Y este es el camino, este es el canal, el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Fernando es un profundo pensador de lo que es el autoconocimiento, es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy te hemos compartido esta videoconferencia fantástica, profunda, revolucionaria, la segunda montaña. Pronto sería interesante, en un paréntesis, recordar, refrescar para que los que nos siguen, que ya son muchos, puedan descargar tus libros que están disponibles, ¿verdad? Gratuito desde tu site. Vamos a dar la orientación una vez más ahí, ¿te parece? Claro, sí, recordar que en el fondo tenemos esos libros de la página web www.libroautoconocimiento.cl, ¿ya? Todo junto, Genial. libroautoconocimiento.cl de Chile, ¿ya? Y ahí podemos descargar los libros, están a libre Sí, sí, disposición, son sí. libros de autoconocimiento, el libro de Suprasexo, Sabio Uso de la Energía Creadora Sexual, y hay algunas versiones también en inglés para las personas que también no que la El quieren idioma. descargar en otro idioma. ¿Mm? Entonces, los invitamos, la descarga es absolutamente gratuita y a difundir, o sea, el libro queda a plena Sí, libertad a la persona que quiera distribuirlo a otras personas, sacar información de ahí, como que, libertad, libertad para usar la información, pero lo más importante es practicar lo que dice ahí. Practicar, genial. reflexionar, practicar, comprender, para poder así desarrollar y despertar dentro de nosotros en realidad la conciencia, que es lo fundamental, que es Así lo que es. tenemos dormido y por ahí está nuestra perdición. Maravilloso, amigos. Como siempre, es un placer, un honor inmenso coincidir con Fernando García Silva. No se muevan, nos están pidiendo un corte, Fernando. A mi regreso, la reflexión acerca de esta videoconferencia. Regresamos. La reflexión más elevada que nos quiere significar esta videoconferencia consiste en entender el valor del sabio y uso correcto de nuestra energía creadora sexual y luego pasar al pleno arrepentimiento de nuestros errores por haber expulsado de modo inconsciente los átomos críticos en las fornicaciones fuera del vaso sagrado. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de tu interés en particular acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Quiero expresar mi gratitud y a la vez extender un saludo especial a mis amigos Marcos y Semiramis en California por comprar una copia de mi libro La otra dirección, lo cual significa mucho para mí. Marcos y Semiramis, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevas videoconferencias como estas que te comparto aquí.